Hola, soy Javier. El día que mi futuro suegro intentó arruinar mi vida para salvar la suya, me di cuenta de que el silencio puede ser el arma más poderosa. Me había pasado años sintiéndome invisible, un peón en el juego de una familia que medía el valor de un hombre por el saldo de su cuenta bancaria, y esa noche, mientras su lujosa mansión en Coral Gables parecía encogerse a nuestro alrededor, entendí que mi silencio no era debilidad, sino una larga y paciente observación. ¿Alguna vez te han presionado hasta el punto de romperte, de hacerte sentir que tu única opción es ceder a algo que destruirá tu futuro? Antes de contarte cómo descubrí el secreto devastador que lo cambiaría todo, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre que todos subestimaban decide finalmente hablar y exponer la verdad. El conflicto central de mi vida, durante casi 2 años, tuvo un nombre y un apellido: Ricardo Montenegro. Mi jefe y, para mi desgracia, el padre de mi prometida, Isabela. Ricardo era el tipo de hombre que entra a una habitación y absorbe todo el oxígeno. Un magnate de la construcción con una oficina imponente en Brickell, un Rolex que brillaba más que su sonrisa y una arrogancia que usaba como armadura. Para él, yo no era el hombre que amaba a su hija. Era simplemente Javier Rojas, el arquitecto talentoso pero sin apellido ni fortuna, una herramienta útil para sus planes. El problema inmediato era una hipoteca de $1,500,000, una cifra absurda que él insistía en que yo debía tomar para comprar una casa de lujo que, según decía, era el símbolo del futuro brillante de nuestra familia. Pero yo sentía que era una soga que se apretaba lentamente alrededor de mi cuello. Desde que empecé a trabajar en su empresa, Montenegro & Sons, me sentía aplastado por su personalidad dominante. Yo era bueno en lo que hacía. Mis diseños eran innovadores y eficientes, pero en cada reunión, Ricardo encontraba la manera de minimizar mis logros o atribuírselos a su visión. Me trataba como a un empleado más, pero con la carga adicional de tener que demostrar constantemente que era digno de su hija. La presión era silenciosa pero constante. Comentarios pasivo-agresivos en las cenas familiares, comparaciones con los hijos de sus amigos millonarios, miradas de desaprobación a mi auto modesto. Crecí con los valores de mi abuelo, un artesano que me enseñó que la dignidad no se compra, y en esa familia sentía que mi dignidad se devaluaba cada día un poco más. Isabela, mi prometida, vivía en una burbuja dorada que su padre había construido cuidadosamente a su alrededor. La amaba, o al menos amaba la idea de la mujer que creía que era. Pero no podía ver la manipulación que sufríamos. Para ella, su padre era un genio, un hombre de negocios visionario que solo quería lo mejor para nosotros. Cuando yo expresaba mis dudas sobre la hipoteca, ella respondía con una lealtad ciega. Papá sabe lo que hace, Javier. Él no nos llevaría por el mal camino. Vivíamos en un apartamento cómodo en Midtown, Miami, un lugar que yo consideraba nuestro hogar, pero para ella, y especialmente para Ricardo, era solo una parada temporal en el camino hacia el verdadero éxito. Su silencio ante las humillaciones de su padre era la traición más dolorosa, una aceptación tácita de que yo no era suficiente. El proyecto de la casa se convirtió en mi obsesión y mi tortura. Irónicamente, yo mismo lo había diseñado. Meses antes, en un momento de idealismo, Isabela y yo habíamos soñado con nuestro futuro hogar. Pasé noches enteras dibujando, creando un espacio que reflejara nuestra supuesta unión, moderno, lleno de luz, con un estudio para mí y un jardín para ella. Ricardo vio los planos y su rostro se iluminó, pero no por la belleza del diseño, sino porque vio un símbolo de estatus, una herramienta perfecta para sus ambiciones sociales. Esos mismos planos que una vez representaron un sueño de amor, ahora estaban sobre mi escritorio en la oficina, adjuntos a una pila de documentos bancarios que se sentían como una sentencia. El proyecto se había transformado de un sueño compartido a una pesadilla impuesta. La presión se intensificó. Un día, en la oficina de Brickell, Ricardo me llamó para revisar los números. Se sentó detrás de su enorme escritorio de caoba, con la vista panorámica de la bahía a sus espaldas, y me habló no como un suegro,
sino como un tiburón a punto de cerrar un trato. Javier, el banco necesita tu firma final esta semana, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos, concentrado en pulir su reloj. Le expliqué de nuevo mis temores, la locura de endeudarme de por vida con mi salario. Él se rió, una risa condescendiente que me heló la sangre. Hay que pensar en grande, muchacho. El que no arriesga no gana. Esta casa es una inversión en nuestro apellido. Afuera, en el estacionamiento, su Mercedes-Benz clase S brillaba bajo el sol de Miami. Un recordatorio constante de la distancia que nos separaba. Esa noche, intenté por última vez razonar con Isabela. Le mostré los cálculos, el porcentaje de mi sueldo que se iría solo en pagar los intereses. Le supliqué que me entendiera, que viéramos una opción más realista, algo que pudiéramos construir juntos, no algo que su padre nos impusiera. Su reacción fue un muro de hielo. Se cruzó de brazos y repitió el mantra de su padre casi palabra por palabra. Mi amor, estás siendo negativo. Mi papá construyó un imperio desde cero. Él sabe de finanzas. Solo quiere asegurarnos un futuro, darnos lo que él no tuvo al principio. En ese momento, mirándola a los ojos, sentí una soledad profunda. Comprendí que estaba completamente solo en esta batalla. La pequeña esperanza que albergaba de que ella me apoyara se desvaneció por completo. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. La desesperación dio paso a una extraña calma, a una fría curiosidad. Si Ricardo estaba tan desesperado porque yo firmara esa hipoteca, tenía que haber una razón más allá de su ego. Como arquitecto principal en varios de sus proyectos, tenía acceso a una gran cantidad de documentos de la empresa. Empecé a quedarme hasta tarde en la oficina, no para trabajar en mis diseños, sino para revisar discretamente los informes financieros, los balances de proyectos recientes, las comunicaciones internas. Comencé a notar pequeñas alarmas, pagos retrasados a proveedores, préstamos a corto plazo con intereses altísimos, activos sobrevalorados en los informes. Metí un par de archivos sospechosos en mi maletín, sintiendo por primera vez que no estaba indefenso, sino que estaba a punto de descubrir algo que nadie más sabía. Una noche, en nuestro apartamento, mientras Isabela dormía, me senté en la sala a oscuras. Sobre la mesa de centro estaban los papeles de la hipoteca, esperando mi firma. Al lado dejé la pequeña caja de terciopelo que contenía el anillo de compromiso de Isabela. Miré ambos objetos, símbolos de un futuro que se sentía como una trampa. El peso del anillo, que una vez representó una promesa de amor, ahora se sentía tan pesado como la deuda de $1,500,000. La imagen del rostro arrogante de Ricardo, la decepción en los ojos de Isabela y el recuerdo de la honestidad de mi abuelo se arremolinaron en mi mente. Tomé una decisión. No iba a firmar. No iba a ser el salvavidas de nadie a costa de mi propia vida. Guardé los papeles y el anillo en mi maletín. El juego había cambiado, y aunque ellos aún no lo sabían, yo estaba a punto de hacer mi jugada. La mañana siguiente a mi decisión, el sol de Miami entró por la ventana con una intensidad que se sentía casi burlona. La calma de la noche anterior se había transformado en una determinación fría y pesada. No había vuelta atrás. Mientras Isabela aún dormía, me vestí en silencio, tomé mi maletín y salí del apartamento. Mi primera parada no fue la oficina, sino la sucursal del banco que manejaba la hipoteca. Cada paso que daba hacia esa puerta de cristal se sentía como una liberación. Iba a desmantelar, pieza por pieza, el futuro que Ricardo había diseñado para mí. Ya no era su peón, la injusticia de su plan, la forma en que usaba el amor de su hija como garantía, se había convertido en el combustible que me impulsaba. No sentía rabia, sino una claridad absoluta. Por primera vez en años, estaba a punto de tomar una decisión que era enteramente mía. En el banco, me senté frente a un ejecutivo de préstamos cuyo rostro mostraba una confusión educada. «Señor Rojas, ¿está seguro? El señor Montenegro estaba muy entusiasmado con esta propiedad», dijo, revisando los papeles en su pantalla. Le confirmé mi decisión de retirar la solicitud de la hipoteca de $1,500,000. No di explicaciones. Simplemente afirmé que mis circunstancias habían cambiado. Mientras firmaba el formulario de cancelación,
Sentí que me quitaba de encima un peso invisible pero aplastante. Salí del edificio y respiré el aire húmedo de la ciudad. Era el mismo aire de siempre, pero para mí se sentía diferente, más ligero. Había cortado el primer hilo de la marioneta. Fue un acto silencioso, sin testigos, pero para mí fue un grito de independencia. Ahora solo quedaba el segundo paso, uno mucho más personal y arriesgado. Llegar a la oficina en Brickell fue como entrar en territorio enemigo por última vez. El vestíbulo de mármol, las obras de arte corporativas, todo me parecía falso, una fachada para la podredumbre que había descubierto. Evité el ascensor que llevaba al piso de la presidencia y me dirigí directamente a Recursos Humanos. Entregué mi carta de renuncia a una mujer que apenas levantó la vista. Fue un final anticlimático para 2 años de humillaciones silenciosas, de sentirme perpetuamente evaluado y encontrado falto de valor. Mientras caminaba hacia la salida, sentí las miradas de algunos colegas. Seguramente se preguntaban por qué el futuro yerno del jefe se iba de forma tan abrupta. Dejé que se lo preguntaran. Mi silencio, que tanto habían confundido con debilidad, era ahora mi escudo. Ya no necesitaba su aprobación ni su respeto, solo necesitaba mi libertad. Esa noche, la confrontación con Isabela fue inevitable. Cuando le conté que había cancelado la hipoteca y renunciado a mi trabajo, su rostro pasó de la incredulidad al enfado en cuestión de segundos. No me escuchó. No le importaron mis razones ni mis miedos. Solo vio mi acción como una traición directa a su padre y, por extensión, a ella. «¿Cómo pudiste hacer eso, Javier? Mi papá te dio todo», gritó, sus palabras resonando en nuestro pequeño apartamento de Midtown. Intenté explicarle que su padre no nos estaba dando nada, que nos estaba usando, pero ella se negó a oírlo. «Estás arruinando nuestro futuro por tu ego, por tu miedo a no ser suficiente». Su acusación fue el golpe más duro. La mujer que amaba me veía de la misma forma que su padre, como un cobarde, un fracasado. Justo en medio de nuestra discusión, sonó mi teléfono. Era Ricardo. Su voz, ya a diferencia de la de Isabela, era peligrosamente tranquila, casi sedosa. «Javier, hijo, me enteré de tus decisiones», dijo, y pude imaginar su sonrisa condescendiente. «No te preocupes. A veces los jóvenes se asustan con las grandes responsabilidades. ¿Por qué no vienen tú e Isabela a cenar a la casa el sábado? Hablemos como una familia. Aclaremos las cosas». La invitación era una orden disfrazada. Sabía perfectamente que no era una oferta de paz, sino una citación a un tribunal. Quería humillarme en su territorio, frente a todos, para reafirmar su poder y ponerme de nuevo en mi lugar. Acepté con la misma calma fingida. «Claro, Ricardo, estaremos allí». El escenario para la batalla final estaba listo. Su lujosa mansión en Coral Gables. Los días que precedieron a esa cena fueron un infierno silencioso. Isabela y yo nos movíamos por el apartamento como fantasmas. El aire estaba cargado de resentimiento. Ella apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para insistir en que debía llamar a su padre, disculparme y arreglar el desastre que había creado. Cada una de sus palabras era una pequeña daga que confirmaba que nuestra alianza estaba rota. Yo, por mi parte, pasaba las horas revisando los documentos que había sacado de la oficina, los informes financieros, los correos electrónicos comprometedores, las facturas impagadas. Cada cifra, cada línea, reforzaba mi convicción. No estaba destruyendo un futuro, estaba escapando de una estafa. El maletín donde guardaba las pruebas se convirtió en mi único confidente en esa casa llena de un silencio hostil. Me aferré al recuerdo de mi abuelo. Él era un carpintero, un hombre de manos ásperas y principios firmes. Me había enseñado que la dignidad no se negocia y que la verdad, por dura que sea, es la única herramienta que un hombre honesto necesita. La gente ruidosa a menudo tiene más que ocultar, me decía. Escucha el silencio. Ahí es donde se esconde la verdad. Mientras organizaba los papeles en mi maletín, sentía que sus palabras me guiaban. No estaba actuando por venganza, sino por supervivencia y por respeto a los valores que él me había inculcado. Ricardo había construido un imperio de apariencias sobre una base de mentiras, y yo,
El arquitecto silencioso que él tanto despreciaba estaba a punto de demostrarle que los cimientos de su castillo de naipes estaban podridos. El sábado por la noche, el viaje en coche a Coral Gables fue una tortura. El silencio entre Isabela y yo era tan denso que casi podía tocarse. Ella miraba por la ventana con el rostro endurecido, vestida con una elegancia que parecía un acto de desafío, como si quisiera demostrar que, a pesar de mis acciones, ella seguía perteneciendo a ese mundo de lujo. Yo conducía mi modesto auto a través de las calles arboladas, pasando por delante de mansiones que parecían palacios. Cada una de ellas era un monumento al tipo de éxito que Ricardo adoraba, un éxito medido en metros cuadrados y saldos bancarios. Sentí una náusea profunda. No era envidia, era asco. Estaba a punto de entrar en la jaula del león, pero llevaba conmigo la llave para abrirla, escondida en el maletín de cuero que descansaba en el asiento del copiloto. La mansión de los Montenegro era exactamente como la recordaba, imponente, fría y perfectamente cuidada. Un mausoleo de riqueza. Elena, la madre de Isabela, nos recibió en la puerta con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Ella siempre había sido una figura pasiva, una espectadora silenciosa del dominio de su marido. Nos condujo al comedor, donde la larga mesa de caoba ya estaba puesta con una vajilla reluciente y copas de cristal. Ricardo estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a nosotros, sosteniendo un vaso de whisky. No se giró de inmediato, un truco teatral para dejarnos claro quién controlaba la situación. El aire estaba cargado de una tensión anticipatoria. Era una calma antinatural, la que precede a la tormenta. Nos sentamos a la mesa y durante los primeros 20 minutos todo fue una farsa. Elena hablaba del tiempo, de un evento de caridad, de cualquier cosa para llenar el silencio opresivo. Ricardo apenas participaba, solo me observaba por encima de su vaso con una mirada calculadora. Comí despacio, masticando cada bocado con una calma que no sentía. Me sentía como un animal atrapado en una trampa, rodeado de cazadores que disfrutaban de mi impotencia. Isabela no me miraba, mantenía la vista fija en su plato. Su silencio era la confirmación final de su lealtad. Estaba solo, pero en esa soledad encontré una fuerza inesperada. Ya no tenía nada que perder. La injusticia había llegado a su punto culminante y yo estaba listo para enfrentarla. Finalmente, Ricardo dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco que hizo que todos nos sobresaltáramos. Se reclinó en su silla y me miró fijamente. «Javier», comenzó, su voz ahora despojada de toda amabilidad, «te traje a mi empresa, te abrí las puertas de mi casa, te ofrecí un futuro que nunca podrías haber soñado por ti mismo». Hizo una pausa, saboreando sus palabras. «Te di mi confianza, te di la oportunidad de convertirte en alguien, y tú me pagas con esta cobardía, con esta falta de gratitud. Arruinas los planes, asustas a tu prometida y nos faltas el respeto a todos». No era una pregunta, era una sentencia. La humillación pública había comenzado, tal y como yo había previsto. Pero a diferencia de otras veces, yo no iba a bajar la cabeza. Mantuve la calma, un silencio exterior que contrastaba con el huracán que sentía por dentro. Cada palabra de Ricardo era un golpe calculado, diseñado para romperme frente a la mujer que amaba y a su madre. Sentí sus miradas sobre mí, esperando una reacción, esperando que me desmoronara, que suplicara perdón, pero en lugar de rabia, sentí una extraña piedad por él. Este hombre, rodeado de lujo en su mansión de Coral Gables, con su Rolex brillando bajo las luces del candelabro, estaba aterrado. Su agresión no era una muestra de poder, sino el rugido de un animal acorralado. Levanté la vista de mi plato. Lo miré directamente a los ojos y dejé que el silencio se extendiera un segundo más, robándole el control de la escena. Ya no era su empleado ni su futuro yerno sumiso. Era el hombre que conocía su secreto. «¿Gratitud, Ricardo?», pregunté, mi voz sorprendentemente firme y clara en el silencio del comedor. ¿O debería llamarlo una inversión desesperada? La pregunta flotó en el aire, cargada de un significado que solo él y yo entendíamos. El rostro de Ricardo se contrajo. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, pero lo vi.
La máscara de patriarca ofendido se resquebrajó por una fracción de segundo, revelando al hombre asustado que se escondía debajo. Elena parpadeó, confundida, e incluso Isabela frunció el ceño, tratando de descifrar el subtexto de mis palabras. Yo no había gritado, no lo había insultado, simplemente había devuelto el golpe con una pregunta precisa, una que apuntaba directamente a la herida que él intentaba ocultar con tanta desesperación. El poder en la habitación había comenzado a cambiar de bando, y todos lo sintieron. Él se recuperó rápidamente, su ira volviendo con más fuerza para cubrir su desliz. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con la palma de la mano y haciendo que la vajilla temblara. «¡Insolente!», bramó, su rostro enrojeciendo. «Después de todo lo que he hecho por ti, te saqué de ese apartamento mediocre. Te di un puesto que no merecías, te iba a dar una vida, y ahora vienes a mi casa a insultarme con insinuaciones ridículas. No eres más que un niño asustado que no sabe reconocer una oportunidad aunque le golpee en la cara. Siempre supe que no tenías lo necesario para ser parte de esta familia». Su diatriba era un intento desesperado por reafirmar su autoridad, por pintarme como el villano desagradecido, pero sus palabras ya no me afectaban. Sonaban huecas, vacías, porque yo conocía la verdad detrás de su teatro. En ese momento, mi mirada se desvió hacia Isabela. Buscaba en su rostro cualquier signo de duda, una pequeña fisura en su lealtad ciega hacia su padre. No encontré nada. Su expresión era una mezcla de decepción y enfado, dirigida enteramente hacia mí. Estaba de pie junto a su padre, una aliada silenciosa en mi ejecución pública. El dolor de esa traición fue más agudo que cualquier insulto que Ricardo pudiera lanzarme. Comprendí en ese instante que el amor que yo sentía, o que creía sentir, estaba construido sobre una base inexistente. Ella no me amaba a mí, amaba la versión de mí que su padre aprobaba, la que encajaba en sus planes. Al verla allí, defendiendo a su verdugo, un capítulo de mi vida se cerró dolorosamente en mi mente. La batalla ya no era por ella, era solo por mí. Fue entonces cuando Ricardo cometió su error fatal. En su furia por mi impasible calma, soltó las palabras que lo condenarían. Esa casa, esa hipoteca era nuestra única oportunidad, nuestra salvación, gritó casi fuera de sí. La palabra salvación resonó en el comedor con un peso devastador. No dijo tu salvación o su futuro, dijo nuestra. Elena lo miró con una confusión repentina, como si por primera vez escuchara una nota discordante en la sinfonía de poder de su marido. La palabra delataba una desesperación que no encajaba con la narrativa del magnate exitoso que solo quería ayudar a su hija. Fue un desliz, un momento de honestidad no intencionada nacido del pánico, y fue todo lo que necesité. La dinámica de la habitación se fracturó por completo. El cazador acababa de pisar su propia trampa. Aproveché la oportunidad, manteniendo mi voz baja y controlada para contrastar con sus gritos. «Salvación, Ricardo», repetí lentamente, saboreando la palabra. ¿Salvación de qué exactamente? Porque hasta donde yo sabía, esta era una inversión para el futuro de Isabela y mío. O al menos, eso fue lo que nos dijiste a todos. La pregunta no era para él, sino para Elena e Isabela. La lancé como una piedra en un estanque en calma, observando cómo las ondas de duda se extendían por sus rostros. Por primera vez, Isabela miró a su padre no con admiración, sino con una incipiente incertidumbre. Ricardo se quedó sin palabras, su boca ligeramente abierta, dándose cuenta de su error. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El hombre todopoderoso se había quedado sin guión. La atmósfera en el comedor se había transformado. Ya no era una ejecución, era un interrogatorio. La tensión era tan densa que se podía sentir físicamente. Elena carraspeó, un sonido nervioso en el silencio. «Ricardo, ¿de qué está hablando Javier?», preguntó, su voz apenas un susurro. Era la primera vez que la oía cuestionar a su marido en mi presencia. Ricardo la ignoró, sus ojos fijos en mí, una mirada que mezclaba odio y pánico. Sabía que lo tenía atrapado. Había subestimado al arquitecto silencioso, al chico sin apellido. Había asumido que mi silencio era ignorancia, que mi calma era debilidad, y ahora estaba descubriendo, de la peor manera posible,
que mi silencio había sido mi tiempo de estudio, mi momento de reunir las pruebas. Mi mano se movió casi por instinto, rozando el cuero de mi maletín que descansaba en el suelo junto a mi silla. No lo abrí, no lo levanté, solo lo toqué, un gesto sutil que solo Ricardo comprendió. Vi cómo sus ojos seguían mi movimiento y su rostro palideció visiblemente. El sudor comenzó a brillar en su frente. En ese maletín no solo estaban los documentos financieros, estaba la verdad. Estaba la prueba de sus mentiras, la evidencia de su fraude inminente. Ese simple contacto fue un jaque, no un jaque mate todavía, pero él sabía que su rey estaba expuesto y que yo tenía todas las piezas en posición para el ataque final. La arrogancia se desvaneció de su postura, reemplazada por la rigidez del miedo. En un último y patético intento de recuperar el control, Ricardo se enderezó y forzó una risa hueca. «Ya basta de estas tonterías. La cena ha terminado», declaró con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba ligeramente. «Javier, te sugiero que te vayas de mi casa ahora mismo. Has causado suficientes problemas por una noche». Se giró dándome la espalda, como si con ese gesto pudiera borrar la conversación, anular mis preguntas y reafirmar su dominio. Fue el acto de un hombre que sabía que había perdido, un hombre que intentaba escapar del campo de batalla antes de la rendición final. Pero yo no había llegado hasta allí para irme en silencio. No esta vez. «No, Ricardo, aún no hemos terminado», dije, y mi voz, aunque tranquila, resonó con una autoridad que ninguno de los presentes me había oído usar antes. Me quedé sentado, una figura de calma en medio del caos que él había creado. Creo que Isabela y su madre merecen saber por qué su padre y esposo estaba tan desesperado porque yo firmara una hipoteca de $1,500,000. Merecen saber la verdad sobre la salvación que estabas buscando. Lentamente, con un movimiento deliberado que capturó la atención de todos en la habitación, me incliné y puse mi maletín sobre la mesa de caoba. El sonido suave del cuero contra la madera pulida fue como el golpe de un martillo de juez. El juicio estaba a punto de comenzar. El maletín sobre la mesa de caoba pareció absorber todo el sonido de la habitación. El silencio que siguió fue más pesado y más aterrador que los gritos de Ricardo. Elena se llevó una mano a la boca, sus ojos yendo del maletín a su marido con una expresión de pánico naciente. Isabela, por su parte, me miraba con una mezcla de confusión y traición, como si yo fuera un extraño que acababa de invadir su hogar y su vida. Ricardo estaba paralizado, su cuerpo rígido, su mirada fija en el cuero oscuro del maletín, como si fuera una serpiente a punto de morder. En ese instante, su lujosa mansión en Coral Gables dejó de ser su fortaleza y se convirtió en su celda. La farsa se había terminado. El poder, ese intangible que él había manejado con tanta arrogancia, ahora estaba contenido dentro de ese simple objeto que yo había puesto entre nosotros. Ricardo intentó una última bravuconada, un intento patético de recuperar su trono. Forzó una risa que sonó más a un ahogo que a una burla. «¿Qué es esto, Javier? ¿Un poco de drama para impresionar a las mujeres?», dijo, agitando una mano con desdén. «¿Qué tienes ahí? ¿Los planos de alguna otra casa que no puedes pagar? ¿Tu carta de renuncia enmarcada? Por favor, no nos hagas perder el tiempo con tus pequeños berrinches de niño herido. Ya has hecho suficiente el ridículo por esta noche». Pero sus palabras carecían de la convicción de antes. Su voz temblaba, y sus ojos no se apartaban del maletín. Estaba intentando proyectar una imagen de control, pero su cuerpo entero gritaba pánico. Todos en la habitación, incluso Isabela, podían sentir que su autoridad se había evaporado por completo, dejando solo a un hombre desesperado, tratando de sostener una máscara que se caía a pedazos. En mi interior, una calma absoluta se apoderó de mí. Recordé las manos de mi abuelo, cubiertas de serrín y callos, y su voz tranquila diciéndome: «La verdad no necesita gritar, Javier. Se presenta en silencio y espera a que los demás la vean». No sentía odio ni un deseo de venganza. Sentía una profunda y triste necesidad de justicia, no solo por mí, sino por la verdad misma. Este hombre había construido su vida sobre una montaña de mentiras, usando a su propia familia como escudos humanos. Mi silencio durante todos esos meses no había sido sumisión.
Había sido preparación. Los broches metálicos de mi maletín se abrieron con 2 clics secos y sonoros. Un sonido que cortó el aire tenso como un disparo. No había vuelta atrás. Estaba a punto de demoler el mundo de Ricardo Montenegro, no con explosivos, sino con simples hojas de papel. Con un movimiento lento y deliberado, saqué una carpeta delgada y la coloqué sobre la madera pulida. No eran todos los documentos, solo el comienzo. El primer acto de la revelación. El sonido del papel deslizándose sobre la mesa fue el único ruido en todo el comedor. Ricardo dio un paso atrás instintivamente, como si el documento fuera a quemarlo. Vi el terror puro en sus ojos. Él sabía exactamente lo que había en esa carpeta. Eran los informes de pagos atrasados a sus principales proveedores, las notificaciones de deuda que había estado escondiendo bajo la alfombra durante meses. Eran la primera grieta visible en la fachada de su imperio. No dije nada. Simplemente dejé que la presencia de esa carpeta hablara por mí, permitiendo que la anticipación y el miedo hicieran su trabajo en la mente de Ricardo y sembraran la duda en las de Isabela y Elena. «Javier, basta», susurró Isabela, su voz quebrada. «Por favor, para. No sé qué estás intentando hacer, pero estás destruyendo a mi familia». Se acercó a la mesa, sus ojos suplicantes fijos en los míos. «Sea lo que sea que papá te haya hecho, podemos hablarlo, podemos arreglarlo, pero no así, no de esta manera». Su lealtad, aunque tambaleante, todavía se aferraba a la imagen del padre que ella había adorado toda su vida. Quería creer en él. Quería que yo fuera el villano para no tener que enfrentarse a la dolorosa posibilidad de que su héroe fuera un fraude. Su dolor era real, y por un momento me dolió causárselo, pero sabía que la verdad, aunque brutal, era un acto de liberación mayor que la comodidad de una mentira bien construida. La miré directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que me veía, no como el arquitecto de su padre o su prometido inadecuado, sino como un hombre con su propia voluntad. «No estoy destruyendo nada que no estuviera ya roto, Isabela», le dije con una voz suave pero firme. «Lo que estoy haciendo es encender la luz en una habitación que ha estado a oscuras demasiado tiempo. Te mereces saber la verdad. Todos la merecen». Luego, mi mirada se posó de nuevo en Ricardo, quien seguía petrificado. «Y él te merece a ti saber por qué estaba dispuesto a encadenarme a una deuda de por vida. No era por nuestro futuro, era para salvar el suyo». Mis palabras colgaron en el aire, redefiniendo todo lo que había sucedido en los últimos meses, convirtiendo los supuestos actos de generosidad en desesperados movimientos de supervivencia. Abrí la carpeta y deslicé el primer documento hacia el centro de la mesa. Era una lista detallada de deudas con proveedores de acero y concreto, con fechas de vencimiento de hacía más de 90 días. «Esto es de la semana pasada. Ricardo», dije, mi voz resonando en el silencio. «Montenegro & Sons debe más de $300,000 solo a estos 2 proveedores. Están a punto de cortar el suministro, ¿verdad? Eso detendría por completo el proyecto de los condominios en South Beach, tu proyecto estrella». Dirigí mi explicación a Elena e Isabela, usando un lenguaje sencillo, despojando a los números de su complejidad técnica y revelando la cruda realidad que representaban. Sin materiales, no hay construcción. Sin construcción, no hay ventas. Y sin ventas, el castillo de naipes se derrumba. La reacción de Ricardo fue inmediata y visceral. Su rostro, que había estado pálido, se tornó de un rojo lívido. Se abalanzó hacia la mesa como si fuera a arrebatar el papel, pero se detuvo a medio camino, su cuerpo temblando de una furia impotente. Su Rolex de oro brillaba bajo la luz del candelabro, un recordatorio grotesco y absurdo de una riqueza que ya no existía. Parecía un rey destronado, aferrándose a las joyas de su corona mientras su reino se quemaba a su alrededor. Elena ahogó un sollozo, finalmente comprendiendo la magnitud del problema, la razón de las noches de insomnio de su marido y su extraña y desesperada insistencia con la hipoteca. La verdad comenzaba a asentarse, fría y pesada, en la lujosa calidez de su hogar. Saqué un segundo documento de la carpeta, mucho más grueso que el primero. Lo coloqué junto al otro. «Y este es mi favorito»,
continué, mi voz teñida de una ironía gélida. Estos son los informes de valoración de activos que presentaste al banco la semana pasada para solicitar una nueva línea de crédito. Como arquitecto principal, tuve acceso a los valores reales de las propiedades. Has inflado el valor de tus activos en casi un 40%, Ricardo. Eso no es solo ser optimista. Eso en el estado de Florida se llama fraude bancario. La palabra fraude cayó sobre la mesa con la fuerza de una piedra. Isabella retrocedió como si la hubiera golpeado, su rostro una máscara de incredulidad y horror. La imagen de su padre como un pilar de la comunidad empresarial de Miami se estaba desintegrando ante sus ojos. Finalmente, conecté todas las piezas para ellas. La hipoteca de $1,500,000 no era para una casa, expliqué mirando a Isabella directamente. Era una inyección de efectivo. Una vez que el banco me la aprobara, tu padre me iba a convencer de invertirla en su empresa como un socio minoritario. Ese dinero no iba a construir nuestro futuro, iba a tapar estos agujeros el tiempo suficiente para cometer un fraude aún mayor con la nueva línea de crédito. Me detuve, dejando que la enormidad de su plan se asimilara. Luego me volví hacia Ricardo, cuyo rostro ahora estaba completamente desprovisto de emoción, una máscara vacía de derrota. Así que, corrígeme si me equivoco, Ricardo, pero estabas usando a tu propia hija como cebo y a mí como el tonto que firmaría los papeles para salvarte de la bancarrota y probablemente de la cárcel. El silencio que cayó sobre el comedor fue absoluto, más profundo y pesado que cualquier grito. Fue un silencio de revelación, el tipo de quietud que sigue a una explosión cuando el polvo se asienta y todos pueden ver la devastación. La acusación final, desnuda y brutal, quedó suspendida en el aire entre nosotros. Ricardo no se movió. Su rostro, antes rojo de furia, se había vaciado de todo color, dejando una máscara de cera grisácea. Su cuerpo entero pareció encogerse. El poder que proyectaba se desvaneció como un fantasma bajo el sol. Elena se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos desorbitados, reflejando el horror de una verdad que su corazón ya sospechaba, pero su mente se negaba a aceptar. Isabella me miraba a mí, pero su mirada estaba vacía, perdida, como si intentara reconciliar al padre que adoraba con el monstruo que yo acababa de describir. La farsa había terminado de la forma más cruel posible, con la simple y llana verdad. Por un instante, Ricardo intentó reagruparse, abrió la boca para hablar, para lanzar una última negación, pero solo salió un sonido ahogado, un estertor. Su mano, que descansaba sobre la mesa, temblaba incontrolablemente. El Rolex de oro en su muñeca, ese símbolo de estatus y poder que siempre pulía con tanto orgullo, ahora parecía una vulgar baratija, un grillete dorado en la muñeca de un hombre hundido. Tú no sabes nada, balbuceó, pero las palabras no tenían fuerza, eran el eco hueco de un rey destronado. Ya no se dirigía a mí, sino a su esposa y a su hija, suplicando con la mirada que creyeran en él, que eligieran su mentira reconfortante sobre mi horrible verdad. Pero era demasiado tarde. La verdad, una vez liberada, no podía ser enjaulada de nuevo. Su imperio de apariencias se había derrumbado sobre él en su propio comedor. Isabella finalmente se movió. Se giró lentamente hacia su padre, su rostro una mezcla de dolor y súplica. «Papá», susurró, su voz apenas audible. «Dime que no es verdad. Por favor, mírame a los ojos y dime que Javier está mintiendo». Era su último intento desesperado por aferrarse al mundo que conocía, al pedestal sobre el que había colocado a su padre durante toda su vida. Quería, necesitaba, que él fuera el héroe de su historia. Pero Ricardo no pudo mirarla. Sus ojos estaban fijos en los papeles sobre la mesa, la evidencia tangible de su traición. Su silencio fue la confesión más elocuente, una admisión de culpabilidad que resonó en la habitación con la fuerza de un trueno. En ese momento vi cómo el corazón de Isabella se rompía, cómo la admiración incondicional que sentía por su padre se convertía en cenizas. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, saqué un último fajo de papeles del maletín. No eran informes financieros, eran correos electrónicos.
Los deslicé suavemente sobre la mesa, junto a los otros documentos. Aquí tienes, Ricardo, tu correspondencia con los abogados del banco, donde discutes la urgente necesidad de capitalizar la empresa a través de una inversión de un socio estratégico para evitar la liquidación de activos. Mi voz era monótona, casi clínica. Señalé una fecha. Curiosamente, este correo es del día después de que me propusiste por primera vez la idea de la casa. No me estabas ofreciendo un futuro, me estabas reclutando para ser tu cómplice involuntario. La prueba era irrefutable, escrita con sus propias palabras. El arma humeante estaba allí sobre la mesa de caoba para que todos la vieran. Elena emitió un sollozo ahogado y se derrumbó en su silla, su rostro enterrado entre sus manos. Sus hombros se sacudían en un llanto silencioso y devastador. Todas las piezas encajaban para ella ahora. Las discusiones a puerta cerrada, el estrés palpable de su marido, su obsesión repentina y desmedida con mi futuro financiero. Había vivido en la periferia de la mentira, y ahora se encontraba en su epicentro. Isabella, por otro lado, se quedó completamente quieta. Se inclinó y leyó una de las líneas que yo había señalado. Su rostro perdió toda expresión, volviéndose una máscara de shock. Vi en sus ojos el momento exacto en que la realidad la golpeó con toda su fuerza. El hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, el que la había consolado cuando tenía el corazón roto, era un estafador que había estado dispuesto a sacrificar su felicidad y la mía por dinero. Ricardo se dejó caer en su silla con el peso de un hombre derrotado. Ya no había lucha en él. Miraba los papeles como si fueran su sentencia de muerte. El gran Ricardo Montenegro, el magnate de la construcción, el pilar de la sociedad de Miami, reducido a un criminal de cuello blanco atrapado en su propia casa. La lujosa decoración del comedor, los candelabros de cristal, la vajilla de plata, todo parecía ahora una puesta en escena grotesca, el decorado de una tragedia. Había construido un palacio sobre cimientos de arena, y yo, el arquitecto que tanto había despreciado, acababa de señalar la primera grieta que lo derrumbaría todo. El silencio que llenaba la habitación ya no era de tensión, sino de luto. Era el funeral de una familia, o al menos de la idea que tenían de ella. En medio de esa devastación, no sentí ni una pizca de triunfo, solo un vacío profundo y una tristeza inmensa. Recordé a mi abuelo, lijando un trozo de madera en su taller, el olor a serrín en el aire. La dignidad, Javier, me había dicho una vez, es la única casa que construyes tú solo y en la que nadie más puede entrar sin tu permiso. En ese momento, comprendí la verdadera dimensión de sus palabras. Mi lucha no había sido contra Ricardo, sino por mí mismo, por el derecho a construir mi propia vida sobre una base de honestidad, sea por pequeña que fuera, en lugar de vivir en un palacio de mentiras ajeno. No había ganado una batalla, simplemente había reclamado mi dignidad, había honrado la memoria del hombre que me enseñó lo que realmente significa ser rico. Lentamente, comencé a recoger los documentos, ordenándolos y guardándolos de nuevo en mi maletín. Mis movimientos eran metódicos, deliberados. Cada papel que volvía a su lugar era un paso más hacia mi libertad. Cuando terminé, me puse de pie. El sonido de mi silla al moverse sobre la alfombra fue el único ruido, y pareció sacar a todos de su trance. Elena levantó la vista, su rostro bañado en lágrimas. Ricardo no se movió, seguía siendo una estatua de la derrota. Isabella levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron a través de la larga mesa. En su mirada ya no había ira ni decepción hacia mí, solo un abismo de dolor y una comprensión recién nacida y terrible. Vio, quizás por primera vez, al hombre que había estado a su lado, y no al peón en el juego de su padre. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la pequeña caja de terciopelo. La abrí sobre la mesa. El diamante del anillo de compromiso brilló con una luz fría y distante bajo las lámparas del comedor. Durante meses, ese anillo había sido un símbolo de un futuro prometedor que se sentía cada vez más como una jaula. Ahora era la última cadena que me ataba a esa vida, a esa familia, a esa mentira. Con un gesto suave, empujé la caja abierta sobre la mesa pulida hasta que se detuvo frente al plato intacto de Isabella.
Creo que esto ya no me pertenece, dije en voz baja, pero mis palabras resonaron en la quietud como un veredicto final. No era un acto de despecho, sino de liberación. Estaba devolviendo no solo una joya, sino también la versión de mí mismo que ellos habían intentado moldear. Cerré mi maletín. Los 2 clics de los broches metálicos sonaron definitivos, como el cierre de un ataúd. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Le di la espalda a la mesa del comedor, al hombre destruido, a la mujer desconsolada y a la joven cuyo mundo se había hecho añicos. Caminé a través del enorme y silencioso vestíbulo de mármol, mis pasos resonando en el espacio vacío. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. Estaba dejando atrás el peso de sus expectativas, la toxicidad de su riqueza y la carga de sus secretos. Mi propio futuro era incierto, no tenía trabajo ni prometida, pero por primera vez en años me sentía dueño de mi propio camino. Era un lienzo en blanco, y eso, en ese momento, era el mayor lujo que podía imaginar. Al abrir la pesada puerta principal de la mansión, el aire cálido y húmedo de la noche de Coral Gables me golpeó como una bienvenida. Era el mismo aire que había respirado al llegar, pero ahora se sentía diferente, limpio, lleno de posibilidades. No miré hacia atrás. Sabía que la luz que se derramaba desde la mansión a mis espaldas era la de un mundo que ya no era el mío. Me adentré en la oscuridad de la calle arbolada, caminando hacia mi modesto auto. No había ira en mi corazón, ni siquiera tristeza. Solo una profunda y abrumadora sensación de paz. El hombre silencioso que había entrado en esa casa ya no existía. En su lugar, salía un hombre que había encontrado su voz, no gritando, sino presentando la verdad. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, me había hecho libre. Los meses que siguieron a esa noche fueron una extraña mezcla de vacío y liberación. No volví al apartamento de Midtown. No podía. Conduje sin rumbo durante horas hasta que terminé en un pequeño motel en la carretera. La primera semana fue un borrón de trámites prácticos. Encontrar un lugar temporal para vivir, cambiar mi dirección, notificar al banco. El silencio en mi pequeña habitación de motel era profundo, pero no era el silencio opresivo de la casa de los Montenegro. Era un silencio limpio, un lienzo en blanco. No hubo llamadas, ni mensajes de texto. Era como si la familia Montenegro y los 2 años que pasé orbitando alrededor de su sol tóxico simplemente se hubieran evaporado. La ruptura fue tan total y tan repentina que a veces me preguntaba si todo había sido un sueño febril. Pero el maletín de cuero en la esquina de la habitación, lleno de documentos que ya no necesitaba, era la prueba de que todo había sido terriblemente real. A través de un antiguo colega de la oficina, me enteré de las consecuencias. La caída de Ricardo fue tan rápida como brutal. Un par de semanas después de nuestra confrontación, Montenegro & Sons se declaró oficialmente en bancarrota. Los acreedores, al enterarse de los problemas, se abalanzaron como buitres. El prestigioso proyecto de los condominios en South Beach se convirtió en un esqueleto de concreto y acero a medio terminar, un monumento al ego caído de su creador. La noticia corrió como la pólvora por el círculo social de Miami. El magnate de la construcción, el hombre que aparecía en las revistas de negocios, era ahora una historia de advertencia. Su nombre, que una vez fue sinónimo de éxito, se convirtió en sinónimo de fraude y fracaso. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras, se había derrumbado exactamente como yo había predicho. Las consecuencias legales no tardaron en llegar. El banco, al descubrir los activos sobrevalorados y el intento de fraude, presentó una demanda. La investigación federal que siguió fue la última pala de tierra sobre su tumba profesional. Perdieron la mansión de Coral Gables. Un día, conduciendo por la zona por una razón que ya no recuerdo, vi un letrero de «Se vende» clavado en el césped perfectamente cuidado. El Mercedes-Benz clase S desapareció, probablemente embargado. Me imaginé a Ricardo sin su Rolex, sin su traje a la medida, despojado de todos los símbolos externos que usaba para definir su valor. No sentí alegría, solo una profunda lástima. Se había convertido en lo que más temía, un hombre sin nada, un fracasado a los ojos del mundo que tanto se había esforzado por impresionar. Su castigo no fue la cárcel,
sino la irrelevancia. Unos 4 meses después de esa noche, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. Era Elena. El mensaje era corto, apenas unas pocas líneas. No se disculpaba ni intentaba justificar nada. Simplemente decía que se había mudado a otra ciudad para estar cerca de su hermana y que estaba solicitando el divorcio. Escribió una frase que se me quedó grabada. Pasé 30 años viviendo en una casa hermosa pero vacía. Gracias por abrir la puerta. Fue la primera y última vez que supe de ella. Su silencio, que yo había interpretado como complicidad, era en realidad el de una prisionera. Yo no la había liberado. Simplemente le había mostrado que la puerta de la celda siempre había estado abierta. Su arco, al parecer, era el de una mujer que finalmente decidía construir su propia vida, lejos de las ruinas del imperio de su marido. La llamada de Isabela llegó 6 meses después. Su voz en el teléfono era casi irreconocible, despojada de esa confianza heredada y teñida de una humildad que nunca antes le había escuchado. Me contó que se había mudado a Atlanta y que trabajaba en una galería de arte, un trabajo que había conseguido por sí misma. No intentó pedirme que volviera, ni siquiera se disculpó de la manera que yo podría haber esperado. Simplemente dijo: «Tenías razón. Yo no te veía a ti. Veía lo que mi padre quería que viera. Lamento haber sido tan ciega». Hablamos durante unos minutos más, una conversación torpe entre dos extraños que una vez planearon una vida juntos. Cuando colgamos, sentí que la última atadura se había roto. Sufrí por la chica que había amado, pero me alegré por la mujer en la que se estaba convirtiendo, una que aprendía a ver el mundo con sus propios ojos. Mi propia reconstrucción fue más lenta, más silenciosa. Me mudé a un pequeño apartamento en Wynwood, el distrito de arte de Miami. El contraste con la opulencia estéril de Coral Gables no podría haber sido mayor. Mis vecinos eran artistas, músicos y emprendedores. El aire vibraba con creatividad y autenticidad. Encontré trabajo en una pequeña firma de arquitectos que se especializaba en proyectos sostenibles y comunitarios. Mis diseños ya no eran para mansiones que servían como trofeos, sino para bibliotecas, centros comunitarios y viviendas asequibles. Mi sueldo era considerablemente menor, pero por primera vez en mi carrera sentía que mi trabajo tenía un propósito, que estaba construyendo algo real, algo que importaba. Estaba creando espacios para la gente, no monumentos para el ego. A veces, por la noche, me sentaba en mi pequeño balcón y miraba las paredes cubiertas de grafitis de los edificios cercanos. Recordaba a mi abuelo en su taller, el olor a madera y barniz. Él me enseñó que la solidez de una estructura no depende de su tamaño ni de sus adornos, sino de la honestidad de sus cimientos. Ricardo había construido un rascacielos sobre arena. Yo, en cambio, estaba construyendo una pequeña cabaña sobre roca sólida. El proceso era lento y no era glamoroso, pero era mío. Cada plano que dibujaba, cada ladrillo que se colocaba en mis proyectos, era un testimonio de mi propia integridad. Estaba construyendo mi vida de la misma manera que mi abuelo construía sus muebles, con paciencia, con honestidad y con mis propias manos. Dejé de sentirme invisible. En mi nuevo trabajo, mis ideas eran escuchadas y valoradas por su mérito, no por mi conexión con el jefe. En mi nueva vida, mis amigos me apreciaban por quién era, no por lo que podía ofrecerles. El silencio que una vez fue mi refugio y mi arma se transformó en algo diferente, en paz. Ya no necesitaba observar y analizar a todos a mi alrededor, buscando amenazas o validación. Podía simplemente ser. Descubrí que cuando dejas de intentar encajar en el mundo de otra persona, tienes toda la energía que necesitas para construir el tuyo. Mi mundo no tenía vistas panorámicas desde una oficina en Brickell, ni cenas de gala en Coral Gables, pero estaba lleno de luz, de verdad y de una calma que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Hoy, mi vida es simple. Aún conduzco mi viejo auto. Mi apartamento es alquilado. No tengo un Rolex en la muñeca. Según los estándares de Ricardo Montenegro, soy un fracaso. Pero cada mañana, cuando me despierto, no siento el peso de una deuda imposible ni la humillación de ser subestimado. Siento la ligereza de la libertad, el anillo de compromiso,
El maletín con los documentos, la casa de lujo, son solo fantasmas de una vida que no era la mía. Aprendí de la manera más dura que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que no estás dispuesto a vender. Y yo nunca más volvería a ponerle precio a mi dignidad. El silencio me salvó, no porque me escondiera en él, sino porque dentro de ese silencio finalmente aprendí a escuchar mi propia voz. Y ahora, esa es la única voz que importa. Si has llegado hasta aquí, es porque probablemente, en algún momento de tu vida, también te has sentido invisible. Quizás te han hecho creer que tu valor se mide por lo que tienes en el banco, por el auto que conduces o por el apellido que llevas. Te han dicho que guardes silencio, que aceptes, que seas agradecido por las migajas que te lanzan desde una mesa de lujo. Lo que aprendí en esa mansión de Coral Gables, rodeado de una riqueza que era tan falsa como las sonrisas de quienes la habitaban, es que nuestro silencio no es un vacío, es un espacio donde observamos, donde aprendemos y, lo más importante, donde acumulamos la fuerza para elegir el momento exacto en que nuestra voz, por tranquila que sea, derrumbará un imperio de mentiras. El mundo está lleno de personas como Ricardo, personas ruidosas que construyen castillos de apariencias para ocultar la podredumbre de sus cimientos. Te ofrecerán un futuro brillante que en realidad es una jaula dorada, diseñada para servir a sus propósitos, no a los tuyos. Intentarán convencerte de que su definición de éxito es la única que vale, y si no la aceptas, te llamarán cobarde, fracasado o desagradecido. La trampa más peligrosa no es la presión que ejercen, sino la duda que siembran en tu interior. Te hacen cuestionar tu propio valor, tus propios sueños, hasta que olvidas quién eres y empiezas a creer que solo puedes ser la versión de ti que ellos aprueban. Romper con eso es el acto de valentía más grande que existe. La lección más importante me la enseñó un hombre que nunca tuvo un Rolex, mi abuelo. Me enseñó que la dignidad es la única propiedad que es enteramente nuestra. No se puede hipotecar, no se puede embargar y no se puede comprar. La construyes tú mismo, cada día, con cada decisión honesta, con cada no que dices cuando tu alma quiere gritarlo, con cada vez que eliges el camino difícil pero correcto. Ricardo perdió su mansión, su empresa y su estatus, pero eso no fue lo que lo destruyó. Lo que lo rompió fue darse cuenta de que nunca había poseído lo único que de verdad importa. Se quedó solo en las ruinas de su riqueza material, porque su casa interior siempre estuvo vacía. No necesitas gritar para que te escuchen. No necesitas humillar para ganar. La verdad tiene un peso propio. Cuando la presentas con calma, sin ira ni deseo de venganza, su fuerza es implacable. Se asienta en el centro de la habitación y obliga a todos a mirarla. Las mentiras, por muy elaboradas y ruidosas que sean, son frágiles. Se sostienen con miedo y ego. La verdad, en cambio, se sostiene por sí misma. Mi victoria esa noche no fue ver a Ricardo derrumbarse, fue demostrarme a mí mismo que los principios que mi abuelo me inculcó eran más sólidos que todo el concreto que su empresa jamás pudo verter. La verdadera fuerza no reside en el poder que ejerces sobre los demás, sino en la integridad que mantienes dentro de ti. Dejar atrás una vida, una relación o una familia tóxica se siente como saltar al vacío. El silencio que sigue puede ser ensordecedor, pero en ese silencio es donde empiezas a escucharte a ti mismo de nuevo. Es donde redescubres tus pasiones, tus valores y tu propósito. Reconstruir tu vida desde cero no es un castigo, es un privilegio. Te da la oportunidad de asegurarte de que cada pieza que coloques, cada relación que formes y cada sueño que persigas sea auténticamente tuyo. Mi vida ahora es más pequeña, más simple, pero es infinitamente más rica, porque cada rincón de ella está construido sobre la verdad, sobre mi verdad. Y esa clase de riqueza te da una paz que ninguna fortuna puede comprar. Al final, esta historia no es sobre una venganza, es sobre un rescate. El rescate de mi propia identidad. El éxito no es tener una mansión en Coral Gables, es poder mirarte al espejo cada mañana y respetar al hombre que ves. Es saber que, sin importar lo que el mundo te quite,
Tu dignidad permanece intacta. El mayor poder que tenemos es la capacidad de alejarnos de las mesas donde ya no se respeta nuestra alma. No importa si te vas sin nada en los bolsillos, porque te llevas lo más valioso, a ti mismo, y con eso puedes construir cualquier cosa, un futuro sólido, honesto y, sobre todo, libre. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez te has sentido atrapado en una situación donde tu voz fue silenciada, quiero que sepas que no estás solo. Tu historia importa. Tu verdad tiene poder. Me gustaría mucho leer tu experiencia en los comentarios, crear una comunidad donde podamos compartir y apoyarnos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada historia que contamos aquí es un recordatorio de que incluso en el silencio más profundo podemos encontrar la fuerza para cambiar nuestro destino. Gracias por escucharme.